Bueno, muy bien, las 8:32 en la mañana de este jueves, lo decíamos recién, un desafío, ¿no? Ayer de la oposición claramente, votando en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se aumenten las jubilaciones y se aumente además el bono de 70.000 pesos que se les paga a los jubilados. Se sancionó también la vuelta de la reforma, perdón, de la moratoria previsional. Esto también a instancias de Unión por la Patria, todos proyectos que, según anticipó el propio ayer Javier Milei y más temprano Guillermo Francos, el jefe de gabinete, van a ser vetados. Ahí hay un 7,2% que quieren dar de aumento por única vez, es más o menos para equiparar el impacto de la inflación no reconocida de el enero del 24, después de la devaluación, y la actualización del bono para llevarlo de 70 a 110.000 pesos por mes. Esto, como decíamos, va a ser vetado y lo vamos a hablar con Paulino Rodríguez, entre otras cosas del ámbito político de las últimas horas. ¿Qué haces, Paulino? Buen día. Enorme placer. ¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Qué decís? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, antes que nada, ¿lo vendieron a Mastantuono ya no? No lo sé, pero... Al Real Madrid, ¿viste? Fútbol. Dicen. La joyita del fútbol, ¿no? Sí, los millones de euros del fútbol. Sí. Sí, y además es la joyita por un montón de razones, pero Sí. por la integralidad, por la personalidad, por haber debutado a los 16 años en Primera División, por Sí. tener la proyección de ser un sucesor eventual de esos liderazgos que en la selección emergen cada 15 a 20 años. Sí. Qué sé yo, me parece como un montón, digamos, todo lo que hay en torno de un Mastantuono, que además demostró mucho, no solo dentro, sino también fuera de la cancha, un chico que estuvo en la pensión, que pudo haber sido tenista, que estaba entre los 5 del país a los 11 años jugando al tenis y que se decidió por el fútbol, un privilegiado, un tipo del deporte que fue cobijado por su familia y que además a esta altura incluso sigue estudiando para terminar el secundario. Es muy loable, ¿no? Sí, no, a ver, no me quiero meter en la vida interna de River, no es mi problema. La verdad, ni en las finanzas de River tampoco. Ahora, qué rápido, porque ¿cuánto se que debutó Mastantuono? Nada. Un año y medio. Un año y medio, ya está. 16, 17 años, listo, ya está. Es muy joven. Claro. Bueno, Echeverri fue una cosa muy parecida, ¿no? Sí. También, claro. Mastantuono fue vendido mejor que incluso que el Diablito Echeverri. Claro, dicen 45, 50 millones de euros. Exactamente, que es la cláusula de rescisión. Claro, qué locura. Tenía un contrato que era muy oneroso, muy alto, y la casualidad de contractual era esta, ¿no? Claro. Pero, digamos, Mastantuono es una persona muy distinta. Los que conocen el mundo River, Mastantuono fue con los jugadores de primero y regaló todos los botines para los chicos de las inferiores, mirá. representante, y que no llegan a comprar los mejores botines, y le puso los mejores botines que en todo caso los chicos de inferiores con representantes suelen tener. Eso no se sabe, pero eso habla de un liderazgo, de un carisma, de una personalidad que la extiende de la cancha del fútbol de primera división hacia lo que irradia en su alrededor, hacia aquellos que lo conocen. Me parece que eso hace de Mastantuono un jugador más completo, un jugador más apetecible para cualquier club. Qué cosa, un jugador que resuelve dentro y fuera de la cancha. No sé si logro explicarme y si coinciden, Marcelo. No, y aparte vos lo ves jugar, es una maravilla ese chico. Sí, pero además es un valor esto otro que digo, porque en medio de las conflictividades de jugadores con mucho talento, pero a veces un comportamiento extrafutbolístico, y nosotros en Argentina sabemos y mucho de esto, sí, claro. Que deja mucho que desear, o que viven rotos, lesionados, que tienen impacto en las noches o en su vida privada, lo traslucen. Bueno, Mastantuono es todo lo que está bien para ese entrenador que quiere mantener y preservar unidad en un grupo y que quiere eventualmente tener a alguien con personalidad, independientemente de la edad, que pide un penal en el último minuto contra Platense, como ocurrió, digamos, en cuartos de finales, ¿no es cierto? Que te tiemblan las piernas a cualquiera, digamos, perdiendo un partido en tu estadio cuando fuiste con todas las de ganar y te estaba ganando el que iba de punto, digamos. Es un crack, sí, es un crack. Bueno, hablando de conflictividad, Paulino, ayer fue un día complejo, otra vez en el Congreso. Igual tranquilo afuera, viste que había mucha tensión por las marchas y por las protestas, sobre todo porque ahí iban a confluir diversas protestas, y bueno, por suerte no pasó nada ayer.
Bueno, lo que ocurre es que ayer la protesta fue distinta, la escenografía fue diferente. Ahí estaban los protagonistas, los que padecen, los que sufren restricciones presupuestarias. Este es las personas con algún grado de discapacidad. Entonces, eso fue un inhibitorio porque llegaron desde muy temprano, porque tenían que encontrar lugares para bajar, para llegar, para poder estar. Eso yo creo, definitivamente creo, que le imprimió a la marcha una geografía que ya fue muy difícil de modificar. Lo orgánico entró poco después, pues estaba la CGT, CTA, que habían dicho que iban a participar. Se sumaron, pero al estilo de la organicidad que tienen esas marchas. Cuando aparecen estos colectivos que tienen más preponderancia, más historial en la calle. Entonces yo creo que ese fue el primer distintivo, porque siempre hablamos de los jubilados, la mayoría de los jubilados, y con pocos jubilados hay. Bueno, efectivamente acá estaban los protagonistas, primer dato. Y segundo dato, que es un rostro difícil de oponer. Claro, ¿cómo le vas a tirar gases lacrimógenos a los discapacitados, digamos? A ver, eso es un escándalo. Sí, ¿no? sí. Entonces, a lo que voy es, primer elemento... Discúlpame, a los discapacitados y a los médicos y enfermeros del Garrahan, que también estaban ahí, y que lograron también cierta empatía con su reclamo dentro de la sociedad estos días. Mucho, claro. Mucho, porque es un hospital de excelencia. Claro. Una sola cosa que me han dicho hasta el hartazgo y te lo transmito, Marce, son personas con discapacidad, no discapacitados. Son personas bien, sí. con condición de autista, no autistas. Está bien. Digo a propósito de todas las polémicas, pero solo a modo de... Vale. De una precisión que me han dicho a mí, que todos cometemos a veces errores, y a partir de ahí cambié porque es verdad, porque uno si no lo está mirando, ¿no? Como alguien que tiene una condición. Todos tenemos condiciones distintas. Está muy bien, sí, está muy bien. Bueno, perdón, más allá de eso, yo creo que eso cambió, Marce, eso cambió el contexto, ¿viste? Entonces fue muy difícil. A partir de ahí después creo que la oposición se envalentonó también, ya había llegado con una articulación de acuerdos distinta a la que había ocurrido hace 15 días, consiguieron un quórum con 131 diputados, estuvieron 2 diputados holgados. Me parece que se desmarcaron más de los que el gobierno pensaba, es decir, hubo menos ausencias del peronismo, se habían ausentado 8 y ahora se ausentaron 4. Sí. De acá se desmarcó Cobos. Bueno, se desmarcó Cobos, efectivamente, que ya lo había hecho antes de todas maneras, pero el problema es que ahora se desmarcaron más radicales, que antes no habían tenido esa lógica, digamos. Fabio Quetlas, de la provincia de Buenos Aires, cuyo mandato vence en diciembre, por ejemplo, solo por citar un caso, se desmarcaron algunos del PRO. Héctor Baldassi votó a favor de, por ejemplo, el cordobés. Y se resquebrajó el PRO porque además los macristas terminaron absteniéndose, no votaron en contra. Se abstuvieron. Que esto, en perspectiva del posible veto o del seguro veto, sí. Correcto. Hay que ver cómo se llega a esa mayoría de héroes que son minorías para bloquear los 2/3 de la confirmación de la ley por parte de los diputados. ¿Me entiendes? Claro. Ahora, esto es un desafío político a Milei, claramente, que no va a tener resultado concreto por esto que estamos diciendo, ¿no? Que el presidente ya anunció que lo va a vetar. Obviamente... Para, todos dicen, lo va a vetar y se termina la discusión. Cuidado. No sé si va a poder sostener el veto después. A eso voy. Obviamente le quieren hacer pagar un costo político, de decirle a los jubilados, mira, no te aumento y no te subo el bono. Y no vuelvo con la moratoria previsional. ¿Paga costos políticos Milei de este tipo, digamos, en esta coyuntura? En esta coyuntura, para los propios no, para una sociedad más equidistante que empieza a observar cierta falta de empatía con algunos sectores, Garrahan, problemática vinculada a la declaratoria de emergencia en materia de discapacidad, que también sería vetada por el presidente, dicho sea de paso, que también fue validada ayer y validada con más votos inclusive que la de los jubilados en algún caso. Empiezas a horadar algún respaldo de aquel que fue el abrazo ideológico y que ahora no tiene opción, y solo por no tener opción sigue pensando en la idea de recostarse sobre el eventual acuerdo de la provincia de Buenos Aires por caso del PRO y la Libertad Avanza. Pero cuidado, porque si aparecen opciones, tal vez el escenario es algo más atomizado. Ese segmento volátil que es más crítico, que tiene un respaldo más crítico hacia los gobiernos en general, bueno, puede empezar a mutar. No lo sé, esto es ciencia ficción, quedan 4 meses por delante, pero empieza a haber algo con lo que el gobierno va a tener que convivir, que es esta idea
de cierta insensibilidad para algunos sectores. Además, por las declaraciones públicas de los propios. Sí. Diputadas diciendo, bueno, si no les cierra, que elijan otra cosa donde puedan vivir mejor. Como si el médico pudiera elegir serlo o no, ya tuvo una vocación, ya se desarrolló, ya tiene la expertise. Además, si los médicos, porque cobran mal y son pobres, no se resignan a eso y se dedican a otra cosa, ¿quién nos atiende? ¿Quién va a resolver problemáticas en la Argentina? Otra diputada diciendo, mira, con 386.000 pesos, dice el INDEC, una persona puede vivir. Entonces, si ganan 800, no están tan mal. Mira, pues voy a contar una pequeña... Déjame que te cuente una pequeña historia personal que ayer me destruyó. El hijo más chico mío quiere estudiar medicina. Está terminando 5º año y dijo, yo quiero estudiar medicina. Está haciendo el preuniversitario, vamos, para rendir el examen, etcétera, etcétera. Ayer a la mañana nos iba escuchando la radio y empezaron a salir mensajes en relación a esto de lo que cobran los senadores, y empezaron a llamar los médicos de Mendoza diciendo, mirá lo que cobran, 9,5 millones, no sé qué. Y empezaron a llamar un par de médicas que nos decían, mirá, yo cobro 800.000 pesos, 700.000 pesos. Entonces cuando llego a la noche a mi casa, me dice, ¿un médico cobra eso? Y le digo, sí. Y yo voy a ser médico, me dice. Y te juro que me demolió, me demolió. Porque claro, es lo que vos decís. Fíjate vos ese nivel de ingresos que hoy tienen, sobre todo los médicos que trabajan en el sector público, fundamentalmente, ¿no? Que son de estos que estamos hablando, que estamos discutiendo ahora sus ingresos. Pero mirá cómo piensa ya esa perspectiva futuro y le preocupa a un chico que todavía ni siquiera rindió el examen para entrar a la facultad de medicina. Eso de decir, ¿y qué voy a hacer yo con esta realidad? Y ahí es donde, perdón la reflexión personal, pero ahí es donde me da mucha más bronca todo lo que está pasando. Claro. Porque es cuando decís, bueno, estos chicos están muy jodidos, estos chicos están muy complicados. Está muy bien el punto y el acento donde lo pones, Marce. No es una historia de vida personal que pasa o que queda al pasar. Es lo que le está pasando, evidentemente, a muchos en la Argentina. Que están observando que hay un futuro que está por fuera de lo que la vocación le manda. Sí, claro. El problema es que si todos queremos ser youtuber, influencer, estar en el negocio de la criptomoneda, cuenta propista, político, qué sé yo, no sé, y eventualmente, mira, estafadores, porque total, nadie te va a mirar de dónde sacaste la plata. Claro. ¿Y quién va a ser el honesto? ¿Quién va a ser el que va a buscar el mediano y largo plazo? ¿Quién va a ser el de vocación? Médico, docente, policía, enfermero, bombero voluntario. ¿Quién va a ir a atenderte en una circunstancia como puede ser extremo un incendio? Sí, claro. Atender a tu hijo en una situación delicada. Estamos muy complicados. Muy complejo. Sí. Bueno, no quiero seguir sumando mala onda, digamos, pero vos analizás, no sé, los resultados del aprender. Y ahí te das cuenta que también, digamos, a futuro, con chicos que salen muy mal de la educación básica y de la educación secundaria, también estamos jodidos desde ese punto de vista. Y bueno, pensá que solo el 14% de chicos de 5º y 6º grado de secundaria tuvieron satisfactorio en matemática, como hablaban antes. O sea, eso es dramático, eso es una hipoteca futuro. Sin duda. Sin duda. Pero bueno, yo creo que políticamente el gobierno, más allá de todo lo que se dice, empezó a trabajar o mejor dicho, entró en un andarivel fruto de sus declaraciones, la falta de articulación probablemente, la falta de gestión política que hemos hablado en más de una oportunidad, entró en una situación de un cono de sombra, pese a tener elementos absolutamente favorables en términos de consideración pública y perspectivas en términos electorales muy buenas. Entonces, la pregunta del millón que cabe es, si algo de todo eso cambiara, por alguna circunstancia o razón, más complejo sería la gestión política para el gobierno entonces. Claro. O habrá un cambio de método, borrón y cuenta nueva, tabula rasa, como dice el presidente en algunas de sus apreciaciones, y en consecuencia todos serán muy lindos y héroes, en lugar de populistas
degenerados. Claro, degenerados fiscales, en este caso. Degenerados fiscales. Sí, sí, es verdad. Bueno, Paulino, para hacer, aunque sea un apunte, porque el tema político de la semana fue Cristina Kirchner, ayer la Corte Suprema rechazó, por inadmisible, ¿no? Así lo calificó, la recusación que habían hecho los abogados de Cristina Kirchner contra el juez Lorenzetti en la causa vialidad. ¿Qué impacto tiene esto? Y sobre todo, bueno, ahora empiezan a correr los tiempos para ver si se va a poder presentar o no como candidata. Lo mismo que dijimos el martes, ¿te acordás? Sí. De que si el poder quiere jugar un papel, hay ratificación de condena a Cristina por 280 antes del 18 de julio, en el cual Cristina tiene que presentar su candidatura formalmente y empiezan a regir los plazos, a partir de lo cual todo va a ser más discutible si puede o no puede ser candidata. Ahora, para aclarar, si hay condena, digamos, ¿a ella le abarca ficha limpia o no le abarca? Porque es una candidata provincial. Ficha limpia. No importa ficha limpia. No importa. Porque de hecho ficha limpia no existe a nivel nacional. Claro, por eso. Va a haber un fallo condenatorio inapelable de última instancia en la Corte que quede firme, que la inhabilita a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Se acabó. Listo. No puede, si hay condena no puede ser candidata, de ninguna manera. No puede ser candidata. No puede ser funcionaria pública. No puede ser ministro. Claro. Está a perpetuidad obturada de ser funcionaria pública. Claro, claro. Y esto, como vos decís, se tiene que resolver antes del cierre de la lista, que es el 18 y 19 de julio. Exacto, quedan 6 largas semanas. Claro. Si en alguna de esas semanas la Corte, por el 280, insisto, que el 280 es no tratar el caso y confirmar todo lo hecho por los tribunales inferiores, ratifica la condena, se terminó la vida política de Cristina Fernández de Kirchner en términos de función pública, candidatura, y en términos de funcionaria pública. Claro. Después Cristina decidirá si pide la domiciliaria o si busca efectivamente victimizarse al estilo Lula y termina en un penal. Porque también podría terminar presa como Lázaro Báez. Claro. Y entonces que eso sea su rebeldía política, donde militantes, como pasó con Lula, Alberto Fernández entre otros en su momento, vayan a visitarlo al penal. Ella juega con esa idea, porque además Lula lo hizo después de 2 veces de haber sido presidente, y tras la revocatoria de todo lo actuado por la justicia, que lo liberó, volvió, claro, culpa y cargo, volvió a ser presidente. Volvió, sí, por tercera vez. Sí, claro. Tal vez Cristina sueñe con eso a los 74 años, porque hoy tiene 72 en 2027, pero por eso debería anularse el fallo de la Corte. Claro. ¿Cómo se hace eso? Virtualmente imposible, 99,9 que no va a ocurrir. Ahora, qué loco si supongamos que es candidata, y ya con esto termino. Supongamos que es candidata, ¿no? Que no sale el fallo de la Corte, que ella se presenta. ¿Es verdad que le quieren poner al gordo Dan, a algún influencer de estos como candidato enfrente de ella? Sí, claro. Imagínate si el gordo Dan le gana. Porque sería parte de la lógica libertaria. Sí. Eso es tener osadía y cierta cuota de épica. Claro. Te diría que sería lo más lógico, porque uno espera de los libertarios reacciones complejas. Todos dijimos, ¿cómo Adorni, la tercera figura en términos políticos a nivel nacional de consideración pública de la Libertad Avanza, va a jugar la elección y va a ser legislador porteño? No puede ser, al final del camino no. Adorni mismo decía, preferiría evitarlo. Lo fue, ganó. Claro. Macri no fue candidato. Cristina, dijimos, ¿cómo va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires después de haber todo el recorrido en la vida pública que tuvo? Diputada nacional, senadora nacional, presidente, luego senadora, luego vicepresidente, diputado provincial, en serio. Sí, y perdés con el gordo Dan. Y perdés con el gordo Dan, sí, qué cosa. No sé, eso es una hipótesis, habrá que rubricarla. Hasta acá ha sido implacable el peronismo, del 97 hasta acá en las elecciones de medio término. Siempre ganó la tercera sección electoral, aún perdiendo el resto del conjunto de secciones electorales en las últimas 4. Sí, pero ya que te pongan ese rival enfrente, independientemente del resultado, ya que te pongan ese rival enfrente. Igual el Gordán no tendría posibilidad, por supuesto que todo se arregla, pero posibilidades técnicas y materiales de ser candidato. Tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, no vivió en la provincia de Buenos Aires y nació en Santiago. No puede, claro. Mencionaba el otro Iñaki, ¿cómo es el otro influencer de ellos? Iñaki Gutiérrez. Iñaki Gutiérrez, sí. La Pepona. Ese decían. Sí. Claro, el que tuvo algún altercado y tuvo que, digamos, salir corriendo raudas. Exactamente. En fin, bueno, Paulino, gracias. Es muy interesante, como siempre. Enorme abrazo. Un abrazo, viejo. Chao. Paulino Rodríguez.